Well, it is a true joy to be here with you guys. Bueno, verdaderamente es un gozo estar aquí con ustedes. All of my friends from Culiacan, we have been praying for you. A todos mis amigos de Culiacán hemos estado orando por ustedes. Literally, countries all over the world have been lifting you guys up. Literalmente, países de todo el mundo han estado orando por ustedes. And our hearts go out to you, and we're so blessed to see how you're continuing to do the work God has called you to do. Y nuestro corazón está con ustedes al ver también cómo continúan haciendo lo que Dios les llamó a hacer. We work in so many different countries around the world that are very difficult. Trabajamos en muchos países alrededor del mundo que son difíciles. And so we know what it's like to work under threat and danger, but to continue to press on. Así que sabemos cuál es la sensación de trabajar bajo amenazas y peligro, pero también lo que es continuar. And so today I want to talk to you about fulfilling the Great Commission through church planting. Hoy quiero hablarte de cumplir con la gran comisión a través de la plantación de iglesias. Truly, this is the only way to fulfill the Great Commission. Verdaderamente esta es la única manera de cumplir con la gran comisión. Let's pray and open our hearts to the Lord. Vamos a orar y abrir nuestros corazones al Señor. Father, we just ask that you would pour out your Holy Spirit upon us today. Padre, pedimos que tú derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros hoy. Lord, that you would meet us, that we might draw close and near to your heart. Y Señor, que tú nos recibas al acercarnos a tu corazón. God, that you would give us the insight, Lord, and understanding we need to be faithful to the call. Y Señor, que tú nos reveles y nos des entendimiento para lo que sea lo que tú nos llames. And God, I just pray that, Lord, you would help us where our spirit is willing, but our flesh is weak. Y que nos ayudes, Señor, oramos, porque en la verdad nuestro espíritu quiere, pero la carne es débil. So give us the strength and energy, Lord, to hear what you want to say to us. Así que danos la fuerza y la energía para escuchar de ti lo que quieres decirnos. And it's in Jesus' name we pray. Y es en el nombre de Jesús en el que oramos. Amen. Amén. All right, well, I want to jump right into it. I'll spare my jokes about Pastor Mike. Bien, quiero aventarme un clavado en esto luego. Voy a brincarme en las bromas acerca del pastor Mike. Since I'm the worst joke teller that Pastor Mike's ever heard, it's best that I skip them anyways. Además, como soy uno de los peores contadores de chistes que el pastor Mike ha escuchado, es mejor que me brinque los chistes. Amen. He's given all of his jokes to me. Y él ya me pasó todos sus chistes. I used one time. Una vez usé uno. My wife told me, never do that again. Mi esposa me dijo, nunca vuelvas a hacer eso. She's all, when Mike shares those, they're bad. Dice, cuando Mike cuenta sus chistes son malos. When you share them, they're really bad. Cuando tú los cuentas son realmente malos. Our passion in Calvary Chapel is to share the Word of God. Nuestra pasión en Capilla Calvario es llevar el corazón de Dios. Teaching verse by verse, chapter by chapter. Y llevar la palabra verso a verso, capítulo a capítulo. And it is our passion to fulfill the Great Commission. Y es nuestra pasión completar la gran comisión. To go out and spread God's Word throughout the world. Ir a todo el mundo y llevar la palabra de Dios. I'm so blessed that you guys are here and that you're just seeking the Lord. Me siento muy bendecido de que ustedes están aquí y están buscando al Señor. I know some of you are already in the midst of planting churches and raising up people and sending them out. Y sé que algunos de ustedes ya están en medio, plantando iglesias, levantando personas y enviándolos. Some of you might be here thinking about, Lord, what do you want me to do? Do you want me to get involved in that? Algunos de ustedes pueden estar pensando, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? ¿Quieres que me involucre en esto? Maybe some of you are part of a church leadership or even a pastor, but you haven't done any of that yet. Tal vez ustedes son parte del liderazgo de alguna iglesia, incluso algún pastor, pero todavía no has hecho nada de esto. Don't be intimidated by it. No te sientas intimidado por ello. It's the work of the Holy Spirit. Es la obra del Espíritu Santo. But the Holy Spirit has inspired God's Word. Pero el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios.
And God's word is our authority. Y la palabra de Dios es nuestra autoridad. God's word will give us the tools we need to do the work the Holy Spirit is calling us to do. La palabra de Dios nos dará las herramientas necesarias para hacer la obra a la que Dios nos está llamando a hacer. We come up this year in our church on 30 years since we first planted our church. Este año vamos a cumplir en nuestra iglesia 30 años de que comenzamos esa iglesia. This coming April 6th, we will celebrate at our church our 30-year anniversary. Este próximo 6 de abril vamos a celebrar en nuestra iglesia el aniversario 30. And we praise God for what he's done. Y le damos gloria a Dios por lo que Él ha hecho. And those that know a little bit about our church and about the ministry of missions that we do, Y los que saben un poco de nuestra iglesia y del ministerio de misiones que hacemos, they can think, well, yeah, we're not Calvary Chapel Saving Grace. We can't do that. You guys, you know, there's like a special anointing or something on us. tú podrías decir, o sea, no, nosotros no somos como Calvary Chapel Saving Grace porque nosotros no tenemos eso. Ellos como que tienen una unción especial de Dios para hacerlo. But that's just not true. Pero eso no es verdad. There's nothing special about us. No hay nada en especial con nosotros. In fact, many of the churches that we've planted are bigger in number than our church. De hecho, muchas iglesias de las que hemos plantado son más grandes en número que nuestra iglesia. It's just simply about following the word. Es simplemente seguir la palabra. It's about the willingness to step out in faith. Se trata de la voluntad que tengas para levantarte en fe. When I showed up yesterday, or actually it was Thursday night, we showed up and I saw the graphic that's here on our shirts. Cuando yo llegué el jueves por la noche y vi los gráficos, que lo mismo que está en las playeras, I saw it on the wall out there. lo vi en la pared de allá afuera. And Marcelo, who knows the story, he said, "Hey, did you see the logo?" Marcelo, que conoce esta historia, me fue a decir, oye, ¿ya viste el logo? I said, "No." He goes, "You should look at it." Y le dije, no lo he visto. Y dijo, pues deberías ir a verlo. And I looked at it. Y entonces lo miré. And it's actually a vision that someone had when we were in a prayer meeting almost 22 years ago. Y es de hecho una visión que alguien en una reunión de oración compartió para nosotros hace 22 años en esa You reunión. see, we had responded to the call to plant churches. Y nosotros solo hemos respondido al llamado de plantar iglesias. We were a young church. Éramos una iglesia joven. We didn't have any resources. No teníamos recursos. We didn't have money. No teníamos dinero. We didn't have training. No teníamos entrenamiento. We didn't have schools. All of these things. We didn't have anything. No teníamos escuela. No teníamos nada de todas estas cosas. And I think Mike had been in Rosarito for about 1 year. Y creo que Mike había estado ya en Rosarito como por un año nada más. And we had another mission work going on in Africa and one in England. Teníamos otras misiones en África, una chiquita ahí en África y otra en Inglaterra. And we were there in a prayer meeting. Someone had this vision and they shared the vision. Pero estábamos en ese cuarto orando y alguien tuvo esta visión y la compartió con nosotros. The vision was this map. It was a map of the world, and there was a fire that started in California where our church was. Y la visión era un mapa, ese mapa. En la visión él veía un fuego que comenzaba ahí en California. And the first country that the fire kind of like an ember went and started another fire was in Rosarito. Y el primer fuego que veía, que ese mismo fuego como que chispeaba y empezaba otro fuego, era en Rosarito. And it started to do this over and over, burning down all the way through South America. Y empezaba a suceder eso una y otra vez, quemando y extendiéndose ese fuego hasta Sudamérica. And then it began to spread across the globe. Y luego empezaba a diseminarse por todo el globo. And the person said, "I believe this is Calvary Chapel Saving Grace, and God is going to plant churches all over the world through this little church." Y esa persona dijo, yo veo, entiendo que ese fuego inicial es como Saving Grace, la iglesia esa local, y que de ahí Saving Grace va a extenderse a alcanzar a todo el mundo.
And of course, I'm like, yeah, really super spiritual. Of course, God's just going to do all this work through our little church. Y en ese momento fue como que sí, pues todo esto está súper espiritual, ¿no? O sea, Dios va a hacer toda esa obra a través de esta pequeña iglesia. At that point, I had Mario's big faith. En ese momento tuve la gran fe de Mario, ¿no? I'm like, oh, yeah, that's neat. That's a nice, prophecy, but that's never going to happen. Pero realmente fue como que, ok, pues sí, está muy padre, o sea, qué bonita profecía, pero realmente no va a suceder. And you fast forward now some 20 plus years. Y ahora aceleras hasta estos 20 años, algo, veintitantos después. And this is exactly what we've seen. Y eso es exactamente lo que hemos visto suceder. In fact, where most of those fires are on the map, we have works. Y de hecho, ese mapa y la mayoría de los fuegos que We están en esa imagen es donde tenemos obras. We have these hubs all over the world where they're training up and sending out people. Tenemos estos centros alrededor del mundo donde están recibiendo personas para entrenarlas y enviarlas de vuelta. I mean, just in the last year and a half, we've sent almost 20 missionaries long-term to very unreached areas of the world. Solamente en un año y medio hemos enviado unos 20 misioneros a hacer la obra de Dios en lugares que son muy difíciles. We're like, how are we going to even afford to do any of this? Y era como, o sea, simplemente cómo vamos a pagar por todo eso. We're a small church. We're not some mega church like where Jesse came from. Somos una iglesia chiquita, o sea, ni siquiera somos una iglesia como de donde venía Jesse. And today what is amazing to me Pero ¿sabes lo que hoy me parece más asombroso? is God is providing for church planting / missions, which are the same. Que Dios ha provisto para la plantación de iglesias diagonal misiones, que son lo mismo, Into our ministry a nuestro ministerio and sending it out in such an amazing way. y enviándolo hacia afuera de una forma asombrosa. When we pray for provision, we pray, God, help us to pay the rent. Cuando oramos por provisión, oramos, ayúdanos Dios a pagar la renta. Because about 87% of the money that comes through our ministry goes to international church planting. Porque más o menos el 87% del dinero que entra a nuestro ministerio se va a plantación de iglesias, Which is like unbelievable. que es impensable. And it's just God. It's God providing for this missionary, that missionary, that missionary. Y es Dios quien provee para este misionero y para este otro y para aquel. And we're just the hub where that's able to go forth. Y nosotros solamente somos el centro en el cual eso puede suceder a través de. And then we were worshiping this morning that closing song, God is Faithful. It's one that always speaks to me here in my older days. Y cuando en la mañana estábamos adorando a Dios en el tiempo de adoración con esta canción que habla de Dios siendo siempre fiel, y es una de las formas en las que Dios siempre me ha hablado. I'm just in this room and I'm thinking about when Mike and I did our first vision tour to Rosarito. Y estoy en este lugar y estoy aquí junto a Mike y pensando en ese primer viaje que tuvimos de visión a Rosarito. And I'm just thinking how faithful God is. You guys are all worshiping. Y estoy pensando en cuán fiel ha sido Dios mientras todos ustedes estaban adorando también. Many of you are the fruit of what God is doing. Muchos de ustedes son el fruto de esto que ha estado haciendo Dios. I mean, the Spirit of the Lord is moving in Mexico. El Espíritu de Dios se está moviendo en México. Trust me, I work all over the world. Y créemelo, porque yo trabajo por todo el mundo. I've gone to over 30 countries. He visitado unos 30 países. I can tell you still Mexico's my favorite. Y puedo decirte que todavía México es mi favorito. Especially Rosarito tacos. I know we're not in Rosarito, but Especialmente los tacos. shout out to de Pastor Rosarito. Mike. So we're there, I'm worshiping, I'm thinking, and I get a text. Entonces estaba ahí esta mañana adorando y me llega un mensaje de texto.
from an old friend. He hasn't been in our church for 15, 20 years. De un buen amigo, pero antiguo, no ha estado en nuestra iglesia por 15, Mike 20 Rice. años. I don't know if you remember Mike Rice. Si conoces a Mike Rice. He sends me this text. Right when I'm thinking about this, I'm thinking about that map. I'm thinking about God's faithfulness. Me manda este mensaje justo cuando estoy pensando aquí en la alabanza, pensando en la fidelidad de Dios, pensando en ese mapa. I'm just going to read it to you. He just sends me a verse. Y simplemente me mandó un versículo bíblico, te lo quiero leer. It's Joshua 21, verse 45. Es Josué 21:45. It says, not a word failed from any good thing which the Lord had spoken to the house of Israel, all came to pass. Ni una palabra faltó de todas las buenas cosas que el Señor ha hablado a la casa de Israel, todas ellas sucedieron. And the Lord just said, Trent, I've got it. Y el Señor simplemente me dijo, Trent, yo me hago cargo de esto. We have seen hundreds of churches planted over the last 30 years Y hemos visto cientos de iglesias plantadas en los últimos 30 años, with very little money, con muy poco dinero, with definitely a lot of donkeys. con definitivamente muchos burros. Yep. Yeah, I'm the chief one. Yo soy el jefe de los burros. God is faithful. Dios es fiel. And I just want you to know that. Y solamente quería que supieras esto. And you might be in the very beginning. Y que puede ser que estés en el puro principio. You might have 5, 10 people. Tal vez tienes 5 o 10 personas. And you might think this is something God's going to do with someone else, but never with you. Y podrías pensar que ese tipo de obras es algo que Dios va a hacer con cualquier otro menos contigo. Let me say you need a vision. Déjame decirte que necesitas una visión. You don't wait until you get resources and get people to get a vision. No debes esperarte a tener recursos y tener gente para entonces tener una visión, And that vision is found right here in the Word of God. sino que esa visión está aquí justamente en la palabra de Dios. So I want to look at 3 things with you this afternoon concerning fulfilling the Great Commission through church planting. Entonces quiero hablar de 3 cosas contigo esta tarde sobre el cumplimiento de la gran comisión a través de plantación de iglesias. The first one is, what is the Great Commission? There are really 3 questions we're asking. Y son 3 preguntas que nos vamos a estar haciendo. La primera es, ¿qué es la gran comisión? What is the Great Commission? ¿Qué es la gran comisión? There are many people in church today that don't know what the Great Commission is. Hay muchas personas en la iglesia hoy en día que no saben lo que es la gran comisión. There was a survey done by Barna Research. It's a very famous survey group. Hubo una encuesta que hizo un grupo de encuestadores muy famoso que se llama Barney. They asked the question to Christians, have you ever heard of the Great Commission? Y le preguntaron a cristianos, ¿alguna vez has escuchado sobre la gran comisión? Practicing Christians, if you see the third line here on this, and I know it's all in English. Y yo sé que está todo en inglés, pero la última línea, la tercera línea, dice ahí que eran cristianos practicantes, o sea, que sí practican. But the light blue here is 26% of practicing Christians could answer that question, yes. Pero nos enseña ahí que solamente el 26% de esos cristianos practicantes podían decir que sí. One of the first problems that we have in the church is that pastors are not teaching the Great Commission. Uno de los principales problemas que tenemos en la iglesia de hoy es que los pastores no están enseñando la gran comisión. 1/4 of the church could say, yeah, I know what the Great Commission is. Solamente una cuarta parte de la iglesia puede decir qué es la gran comisión. The other 3/4 don't know what the Great Commission is. Las otras 3/4 partes no saben qué es la gran comisión. There are many pastors today that don't even know the reason that we exist as a church on the planet Earth. Y hay muchos pastores que ni siquiera saben la razón por la que como iglesia existimos aquí en la tierra. The problem we have is pastors. El problema que tenemos son los pastores. Pastors not teaching the Word of God clearly. Los pastores no enseñando la palabra de Dios claramente. There was another survey done. Can we flip to the next slide? Hubo otra encuesta. Same group asking questions is, what is missions?
El mismo grupo haciendo estas preguntas y la pregunta es ahora, ¿qué son las misiones? You can see I highlighted some of these. Y puedes ver que resalté algunas de estas. And the lines where I circled in red are the pastors responding. Y lo que circulé en rojo son las respuestas de los pastores. Some are saying like doing something that benefits others. That's what we're going to call missions. Algunos dicen que misiones es hacer algo que beneficie a otros. Sharing your beliefs with others. Compartir tus creencias con otros. Partnering with organizations that help people in need. Asociarse con organizaciones que ayudan a las personas que tienen necesidad. And on you can go. Y puedes seguir así. These are good things, Estas son cosas buenas, but that's not what the Bible says that Jesus commanded the church to go do. pero esto no es lo que dice la Biblia. No mandó Jesús a la gente a hacer eso. Well, there's a great misunderstanding of what is actually the Great Commission. Entonces hay un gran malentendido sobre qué es realmente la gran comisión. But you know, Jesus didn't leave us with just one reference to the Great Commission. Pero sabías que Jesús no nos dejó solamente con una definición de la gran comisión. Jesus left us with 5. Jesús nos dejó 5 definiciones. I don't know when you were growing up if your mother ever repeated your name. Y no sé si cuando estabas creciendo y tu mamá repetía tu nombre. Usually when my mom repeated my name, it's because she was trying to get my attention. Usualmente cuando mi mamá repetía mi nombre, lo decía varias veces, es porque está tratando de captar mi atención. Trent! Trent, Trent! Trent. Right? It was usually like, you're not listening. Usualmente significa como no estás escuchando. Jesus repeats it so we don't miss it. Jesús repitió esto para que no nos lo perdamos. 5 times in the Gospels and Acts. 5 veces en los evangelios y en hechos. And the Great Commission is told to us by Jesus. You don't need to guess what is the Great Commission. Y no tienes que adivinar qué es la gran comisión. Jesús nos dijo qué es. Unfortunately, we have pastors that don't even know what the purpose of the church is. Desgraciadamente tenemos pastores que no saben cuál es el propósito de la iglesia. So let's look at what is the Great Commission from the Bible. Así que vamos a ver qué es la gran comisión en la Biblia. Preaching the gospel to every creature. Predicar el evangelio a toda criatura. Hopefully you're taking notes. Jot these down. Espero que estés tomando notas. Escribe esto. Preaching the gospel to every creature. Predicar el evangelio a toda criatura. And I'm just going to go really quick through these, so you want to jot them down, you want to look at them later. Así que solo voy a ir muy rápido con esto, así que tal vez quieras solo anotarlo y revisarlo después. Is the Great Commission helping people? ¿Es la gran comisión ayudar a la gente? Is it sharing with people? ¿Se trata solo de compartir con la gente? What is it? ¿Qué es? Well, it doesn't matter what I think it is. Bueno, no importa lo que yo piense que What es. matters is what does the Word of God say? Lo que importa es qué dice la palabra de Dios. And here in Mark's gospel, it tells us that we're to go and preach the gospel to every creature. Y en Marcos nos dice que el evangelio había que predicarlo a toda criatura. So the first thing that I learn is it is our calling as the people of God to share the gospel with everyone. Así que lo primero de lo que entendí es que como hijos de Dios, como cristianos, tenemos esta responsabilidad de compartir el evangelio con todo mundo. We just don't take it serious. Solo no nos lo hemos tomado en serio. This isn't a missionary verse. Este no es un verso que usen los misioneros muy This seguido. is a Christian verse. Este es un versículo cristiano. And Luke tells us what the gospel that we preach is. Y Lucas nos dice también qué es o cuál es el evangelio que predicamos. It's a gospel of repentance and remission of sin. Es un evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados. And that's important. What are you preaching? Y es muy importante, ¿qué estás predicando? And I know one of Pastor Mike's big convictions is to share the gospel at every service. Y sé que una de las convicciones del pastor Mike es predicar el evangelio al final de cada servicio. Give a clear presentation of the gospel in a few minutes
with an opportunity to respond to it. Dar una clara presentación del Evangelio en 2 minutos y dar la oportunidad de que la gente responda a ello. People aren't coming to Christ because they're not hearing that they need to come to Christ. Las personas no están viniendo a Cristo porque no están escuchando que necesitan venir a Cristo. One of our missionaries working in South Asia, I can't tell you the name of the country, then I'd have to kill all of you. Uno de nuestros misioneros está trabajando en el sur de Asia. No puedo decirles el nombre del país en el que está porque entonces tendría que matarlos a todos. But he is working in the foothills of the Himalayas where there's all these unreached people groups and you have to hike really far to go get to them. Y él está trabajando a los pies del Himalaya, es decir, a todas esas personas que viven en el Himalaya y para alcanzarlos tienes que escalar un montón. It is illegal to share the gospel. Y es ilegal compartir el evangelio ahí. And I asked him, what do you think about sharing the gospel and how are you doing and are you afraid? Y yo le pregunté qué piensas sobre compartir el evangelio ahí, cómo lo estás haciendo, tienes miedo. He said to me, here's the reality. Y me dijo, esta es la realidad. If we share the gospel, people will get saved. Si compartimos el evangelio, la gente va a ser salva. If we don't share the gospel, they're not going to get saved. Si no compartimos el evangelio, no se van a salvar. That's it. That's his answer. Y esa fue su respuesta, así de simple. That's simple. Está sencillo. He just looked at me like, well, of course. How can they be saved unless we share the gospel? Solo me dijo como, pues claro, o sea, hay que compartirlo. ¿Cómo van a ser salvos si no les compartimos el evangelio? Why are they unreached? ¿Por qué es que no han sido alcanzados? Because no one's sharing the gospel with them. Porque nadie les ha compartido el evangelio. As a church planter, we need to realize that the Great Commission is to preach the gospel. Como plantador tienes que entender que la gran comisión es predicar el evangelio. We have this title in the church of an evangelist. Tenemos este título, ¿no? En las iglesias de que llamamos a alguien evangelista. And there is a gift in the Bible of an evangelist. Y hay un don en la Biblia de un evangelista. But I think sometimes we use that as an excuse. Pero creo también que usamos a veces ese término como una excusa. It's kind of like prayer warrior. Es como esa de guerrero de oración. You know, there's no gift in the Bible called prayer warrior. O sea, y eso sí, en la Biblia no hay ningún don que se llame el don de guerrero de oración. You know what a prayer warrior is? ¿Sabes qué es un guerrero de oración? Someone that prays. Alguien que ora. That's what a prayer warrior is. Eso es un guerrero de oración, alguien que ora. We're all called to pray. Entonces estamos llamados todos a orar. We are all called to preach the gospel of Jesus Christ to the world. Y todos estamos llamados a predicar, a evangelizar con el evangelio de Cristo Jesús al mundo. And that's simply what we need to do. Y eso es simplemente lo que tenemos que hacer. And yes, some have a special call in their lives as an evangelist, but we're all called, as Paul told Timothy, to do the work of an evangelist. Pero es verdad, hay algunos que tienen este llamado particular al trabajo del evangelismo, pero como Pablo le dijo a Timoteo, haz trabajo de evangelista. Another thing we learn is we are to make disciples of all nations and teach them to obey God's word. Otra cosa que aprendimos es a hacer discípulos de todas las naciones y enseñándoles a obedecer la palabra de Dios. We know these verses. Conocemos estos versículos. We're to go and make disciples of all nations. El ir y hacer discípulos a todas las naciones. And so, just for time's sake, I'm just going to keep moving, but this is what we're called to do. This is the Great Commission. Y por cuestión de tiempo voy a avanzar rápido, pero esto es a lo que estamos llamados. We're to live out the word before believers and the world. Estamos llamados a vivir la palabra delante de los creyentes y también en el mundo. Jesus says, as the Father sent me, I also send you. Como Jesús dijo, como me envió el Padre, así también yo los envío. These are all the Great Commission passages that I'm giving you right now. Y estos son los pasajes de la Gran Comisión que te estoy dando ahora. We should know them. Debemos conocerlos. So this is the fourth one. Este es el cuarto. The same reason Jesus came to the earth was to reveal the heart of God to the world, so we are to do that.
Es la misma razón por la que vino Jesús, para revelar el corazón del Padre al mundo, y es lo que nosotros debemos hacer también. Now, you might say, well, I'm not Jesus. Y tú podrías decir, pues yo no soy Jesús. Well, and that's to the theme of our conference. Pues ese precisamente es el tema de nuestra conferencia. Because the last one here is the power to live out the word. Porque la última que vamos a ver es que recibimos el poder para vivir la palabra. Acts 1:8, Hechos 1:8. that we are going to be filled with the Spirit Que vamos a ser llenos con el Espíritu so that we might be a witness of him para que podamos ser testigos de Él, from Jerusalem to the ends of the earth. de Jerusalén y hasta lo último de la tierra. So what is the Great Commission? Entonces, ¿qué es la gran comisión? It is to go preach the gospel. Es ir y predicar el Evangelio. It's a gospel of transformation, repentance, and remission of sin. Es un evangelio de transformación, de arrepentimiento y de remisión de pecados. Those that come to Christ through the preaching of the gospel Aquellos que vienen a Cristo a través de la predicación del evangelio are then to be taught and discipled and trained in the Word of God. entonces deben de ser discipulados y entrenados y enseñados en la palabra de Dios, So that they might go live it out before the world. para que luego ellos vivan esta vida en Cristo en el mundo. And the way that we're going to be able to do that is the Holy Spirit is going to empower us to do that. Y la forma en la que podrán hacer eso es cuando el Espíritu Santo nos empodera. It's pretty simple. Es muy sencillo. Look at we have a definition in our ministry En nuestro ministerio tenemos una definición. that the purpose of the church's existence on the earth Es sobre el propósito de la existencia de la iglesia aquí en la tierra. is for the evangelization and discipleship of all people. Y es que es para la evangelización y el discipulado de todas las personas. Now we get that from the Great Commission passages. Ahora sacamos eso de los pasajes de la Gran Comisión. That's why we exist as believers. Es por eso que existimos como creyentes. I'm not talking about the local church or the service. I'm talking about as Christians on the earth. Y no hablo solo de la iglesia y el servicio que se hace aquí, sino de cristianos en la iglesia, en Cristo. We are here to share the gospel Estamos aquí para compartir el evangelio and to make disciples. y hacer discípulos. How do we do that? ¿Cómo hacemos eso? You can't do it without church. No puedes hacerlo sin la iglesia. The second question that we have La segunda pregunta que tenemos of how we're going to fulfill the Great Commission sobre cómo vamos a cumplir con la gran comisión is how did the early church fulfill the Great Commission? es preguntarnos cómo es que la primera iglesia cumplió con la gran comisión. And this is when we get a little bit deeper into church planting. Y aquí es donde vamos un poco más profundo en la plantación de iglesias. Because we can use the word missions, and today it means all kinds of different things. Porque podemos usar la palabra misiones y hoy en día eso puede significar un montón de cosas distintas. I can't tell you how many, quote, missionaries I've met that have nothing to do with preaching the gospel or making disciples. No puedo contarte cuántos misioneros he conocido que no tienen nada que ver con la gran comisión de predicar el evangelio y hacer discípulos. And I'm not here to be harsh or to judge or to come down on anyone, Y no estoy aquí para ser duro o mala onda con ninguno de ellos, but I definitely want to make sure that my definition of missions is the definition of the Bible's definition. pero definitivamente quiero asegurarme de que mi definición es la misma que nos da la Biblia. Look at feeding the poor is not the definition of missions. Y alimentar a los pobres no es la definición de misiones, It should be an activity of the local indigenous church. sino que debe ser una actividad de la iglesia nativa local. Building houses is not the definition of missions. Construir casas no es la definición de misiones. We don't find this in the early church. No encontramos eso en la primera iglesia. Not that we don't do good works, help the poor, we build someone's a house. It's amazing. Y no quiere decir que no ayudemos a los pobres o que construyamos una casa. Hacerle una casa a alguien es asombroso. I mean, you go into some colony and you know they're poor and you go build someone a house.
what a blessing that is to Si tú them. vas a una colonia donde son pobres y les construyes una casa, qué gran bendición es eso. But you realize that someone can do that and they're not even saved. Pero te das cuenta que alguien puede venir a hacerlo y ni siquiera ser salvo. Missions isn't humanitarian aid to people. Las misiones no son un trabajo humanitario para las personas. What is missions according to the early church? ¿Qué son las misiones de acuerdo a la primera iglesia? Well, just a couple things. The early church fulfilled the Great Commission through church planting. Pues un par de cosas. La primera iglesia cumplió la gran comisión a través de plantación de iglesias. This is what we see clearly in the book of Acts. Esto es lo que vemos claramente en el libro de Hechos. Acts is our model. Hechos es nuestro modelo. Yeah, I'm not making this up because we're at a church planting conference. Yo no estoy inventando esto porque estamos en una conferencia de plantación de iglesias. We discovered the definition of missions by teaching the book of Acts verse by verse, chapter by chapter. Nosotros descubrimos la definición de misiones cuando estábamos enseñando verso a verso y capítulo a capítulo el libro de los Hechos. We run a school of missions every summer in Rosarito, and we're actually down here as well. Nosotros tenemos una escuela de ministerio en Rosarito y también acá. We spend 6 weeks going deep into the book of Acts and discovering the things that I'm just stating to you for time's sake. Y por 6 semanas profundizamos en las definiciones del evangelio que por cuestiones de tiempo ahorita estamos viendo muy rápido. There is no other way to fulfill the Great Commission outside of church planting. No hay otra manera de cumplir la gran comisión fuera de plantación de iglesias. Biblical mission starts with church planting. Las misiones bíblicas comienzan con plantación de iglesias. Okay, these are statements I'm making backed up by the book of Acts. Estas son declaraciones que estoy haciendo, pero respaldadas por el libro de los Hechos. The book of Acts is the model for the church today. El libro de los Hechos es un modelo para la iglesia hoy. That's all you need. Eso es lo único que necesitas. You need a church planting manual. It's called the book of Acts. Si necesitas un manual de plantación de iglesia, se llama el libro de los You know, Hechos. I mean, if you read Mike's book, it's like the book of Acts. He's just explaining the book of Acts. Si lees el libro del pastor Mike, es el libro de los Hechos, solo está explicando lo que viene en Hechos. See, God made it so donkeys could understand it. Dios lo diseñó de tal manera que It's hasta true. los burros lo entendamos. Es la Trust verdad. me, I'm the king donkey. Yo soy el rey de los burros. Pastor Chuck said this in the Calvary Distinctives. En los distintivos de Calvary, el pastor Chuck Smith dice esto. In Calvary Chapel, we look to the book of Acts as the model for the church. We believe that church history, for the most part, has been a sad and tragic story of failure. Many horrible things have been done in the name of Jesus Christ under the banner of the church. You do not see the divine ideal for the church by looking at church history. The divine ideal is found in the book of Acts. Looking at the book of Acts, I believe we see the church as God intended it. The book of Acts gives us the model for the church. En Calvary Chapel vemos al libro de los Hechos como el modelo de la iglesia. Creemos que la historia de la iglesia en su mayoría ha sido una triste y trágica historia de fracaso. Muchas cosas horribles han sido hechas en el nombre de Jesucristo bajo la bandera de la iglesia. No ves o no encuentras el ideal divino para la iglesia mirando la historia de la iglesia. El ideal divino se encuentra en el libro de los Hechos. Mirando al libro de los Hechos, yo creo que vemos a la iglesia como Dios destinó que fuera. El libro de los Hechos nos da un modelo para la iglesia. God has given us the book of Acts as our model. Dios nos ha dado el libro de los Hechos como nuestro modelo, But a lot of people don't study it. pero muchas personas no lo estudian. I want to challenge you to master the book of Acts as a church planter. Quiero desafiarte a que como plantador de iglesia seas un experto en el libro de los Hechos. It literally has all the answers that you need to know how to plant successful churches. Tiene literalmente todo lo que necesitas para que puedas plantar iglesias exitosamente. The church
is called to be what I like to call an offensive church, not a defensive church. La iglesia está diseñada para ser lo que yo llamo una iglesia ofensiva, no una iglesia See, defensiva. in the book of Acts, we see the church conquering the world. En el libro de los Hechos vemos a la iglesia conquistando el mundo. In Acts 1:8 is the key verse to the whole book of Acts. Y Hechos 1:8 es el versículo clave para todo el libro de los Hechos. And then we find these summary verses throughout the book of Acts. Y luego encontramos estos versículos que resumen diferentes cosas en el libro de los Hechos. The verses in blue are summaries of the work of God in a certain region. Los versículos en azul son resúmenes del trabajo de Dios en alguna región. I would encourage you to take a picture of that slide Quisiera animarte a que tomes una fotografía de esa diapositiva. because there's these 6 summary. There's one more if you guys can click. Yeah, there you go. There's 6 summary verses. Porque hay 6 versículos que resumen. And I want you guys to read the book of Acts. I want you to look at this Y quiero que ustedes mismos vayan y lean el libro de los Hechos y busquen esto. because I don't have time to dig into it. It's fun, it's exciting, Porque es emocionante, es divertido, pero aquí no hay tiempo de revisarlo todo a detalle. but it tells us an awesome story. Pero nos cuenta una historia increíble. I'm going to show it to you on some maps real quick. Voy a mostrártelo muy rápidamente usando algunos mapas. This map represents all of the cities and regions mentioned in the book of Acts. Este mapa representa, o ahí se encuentran todas las regiones mencionadas en el libro de los Hechos. Jesus says you're going to take the gospel to Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth. Jesús dijo, van a llevar el evangelio a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. So the first summary verse, next slide, Así que el primer versículo de resumen is Acts 6, verse 7. es Hechos 6, versículo 7. It says, and the word of God spread, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem. Dice que la palabra se esparció y se multiplicaron los discípulos en Jerusalén. I'm sorry, I don't have it in Spanish. No está en español, perdón. If you guys can go back to the second map slide. Hay que regresar a la diapositiva del segundo mapa. Esa. There we go. Gracias. So you notice the circle around Jerusalem. Fíjate, puedes ver ese círculo que representa a Jerusalén. Okay, the next slide here. La siguiente diapositiva It shows us the second summary verse. nos muestra el segundo versículo de resumen. Notice all of them are talking about, look at churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria. Y puedes ver que ese círculo ahora considera a las iglesias que estaban en Jerusalén, Judea y Samaria. See how the circle is getting bigger? ¿Ves cómo los círculos se hicieron grandes? The church is literally conquering the world with the gospel. La iglesia literalmente está conquistando el mundo con el evangelio. This is the fulfillment of the Great Commission. Este es el cumplimiento de la gran comisión. You're going to see the word of God spread, the word of God overpowered. Churches were multiplied. Vas a ver que la palabra de Dios se está esparciendo, que se está moviendo con poder, que se está multiplicando. The third one here, Acts 12:24, the word of God grew and multiplied. En Hechos 12:24, que es la siguiente, dice que la palabra de Dios creció y se multiplicó. You see how the gospel's expanding? ¿Ves cómo está expandiéndose el evangelio? Chapter 16, verse 5. Capítulo 16, versículo 5. Churches were strengthened. The church is growing. Las iglesias fueron fortalecidas, dice, es decir, la iglesia estaba creciendo. 19:20. El versículo 20 del capítulo 19. So the word of the Lord grew mightily and prevailed. La palabra de Dios creció poderosamente y prevaleció. Now look at that map. Ahora mira ese mapa. And what is left in the wake of everywhere Paul goes? Y todos esos lugares son los lugares a los que Pablo fue. Churches. Todas Churches. son iglesias. Churches are being planted throughout the Roman Empire. Son iglesias que están siendo plantadas en todo el imperio romano. Okay, the last question we have. Y la última pregunta que tenemos. What is lacking in today's church to fulfill the Great Commission? ¿Qué le falta a la iglesia de hoy para cumplir con la gran comisión? What is lacking in today's church to fulfill the Great Commission? ¿Qué le falta a la iglesia de hoy
para cumplir con la gran comisión. Training up church planting teams and sending them out. Entrenar equipos de plantación de iglesias y enviarlos. And I don't have time to go deep into this. Y no tengo tiempo para ir profundo en esto, And it's been mentioned several times here at the conference. pero ha sido mencionado muchas veces en esta conferencia. But outside of the ministry here and the church planting movement in Mexico, I can tell you from my personal experience in other areas, Pero a diferencia del movimiento que hay aquí, de lo que está pasando en México, te puedo contar mi experiencia en otras áreas. there's opposition to doing this. Hay oposición al hacer esto. Why? ¿Por qué? It doesn't make any sense. No tiene sentido. But we have to be committed to training up church planting teams. Pero tenemos que estar comprometidos a entrenar equipos de plantación de iglesias. Let's take that phrase, church planting teams. Vamos a tomar o usar esa frase de equipos de plantación de iglesias. This is the call of the church, Este es el llamado de la iglesia. to equip the saints for the work of the ministry. Perfeccionar a los santos para la obra del I ministerio. think you guys get that. Creo que ustedes han entendido eso. We see this in Acts chapter 19, verses 9 through 10. Vemos eso en Hechos capítulo 19 versículos del 9 al 10. Paul trained the disciples, Pablo entrenó a los discípulos and the whole region received the word of God. y toda la región recibió la palabra de This Dios. is what we call a sending hub, Es lo que llamamos un centro enviador and we have to be committed to do that. y tenemos que estar comprometidos a hacer eso. The second part of that phrase, sending out church planting teams. La segunda parte de esa frase, enviar equipos de plantación de iglesias, I just, in closing, want to focus on this. quiero enfocarme en esto. We have to be willing to send our best. Tenemos que estar enfocados en enviar a nuestros mejores hombres, o a lo mejor. Paul the Apostle says in Romans chapter 10, verses 14 and 15. Pablo lo dice así en Romanos 10, 14 y 15. For time's sake, read it in Spanish. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. How shall they go unless someone sends them? ¿Cómo irán si no son enviados? And Mike made reference to it, and there's been a few references to it. Y Mike lo mencionó y ha habido otras referencias a esto. Sending isn't saying bye bye, Enviar no se trata de decir, vaya Dios, see ya. ahí te veo. I mean, Jesse said his pastor told them basically that if you leave, don't come back. Jesse dijo básicamente que su pastor le dijo, pues si te vas, no regreses. That's just weird, Eso es bien raro. heartbreaking. Te rompe el corazón. Doesn't even make any Ni sense. siquiera tiene sentido. How will the world hear the gospel unless we send? ¿Cómo va a poder el mundo escuchar el evangelio si no enviamos? When I send my best, it hurts. Cuando envié lo mejor, me dolió. But God brings more best, Pero Dios trajo más mejores. and He'll keep doing it, Y Él ha seguido haciéndolo. and we'll keep sending. Y Él va a seguir And enviando. it's hard work, Y es un trabajo duro. but it's work worthy of the cause. Pero el trabajo duro vale la pena por la causa. Fulfilling the Great Commission by sending people to the unreached. Cumplir la gran comisión al enviar personas a los no alcanzados. We can't forget Paul's heart. No podemos olvidarnos del corazón de Pablo. Paul was committed to sending people to those that had never heard. Pablo tenía el compromiso de enviar personas a aquellos que nunca habían escuchado. Listen, here in Romans chapter 15, he says that he preached the gospel from Jerusalem to Illyricum. En Romanos 15 se nos dice que Pablo predicó desde Jerusalén hasta Ilírico. Do you know that Paul systematically planted churches throughout the Roman Empire? ¿Sabías que Pablo plantó iglesias sistemáticamente por todo el imperio romano? Yes, systematically. Sí, fue sistemático. That's what he said. Es lo que dice.
as you look at this map, you'll see the highlights. Jerusalem, Illyricum is all the way at the top. Si ves este mapa, está resaltado ahí de Jerusalén hasta Ilírico, que es hasta allá arriba. This is where Paul preached the gospel. Es donde Pablo predicó el evangelio. This is where the churches were planted. Es donde fueron plantadas las iglesias. And what he's telling the Romans is, now I can come to you because I'm done in these parts and I'm ready to come to you that are in Rome. Y lo que le está diciendo a los de Roma, a los romanos, es ahora puedo venir con ustedes porque ya acabé todo ese trabajo que estaba haciendo. This was Paul's ambition, Esta era la ambición de Pablo. to preach Christ where he had not been named, Predicar a Cristo en donde nunca haya sido nombrado. to preach Jesus where no one had heard before the name of Jesus. Predicar a Cristo en lugares donde nunca habían escuchado el nombre de Cristo. This map right here shows us the different ratio of the people groups of the world. Este mapa nos muestra las diferentes personas que han sido alcanzadas en diferentes áreas. The green is reached, Lo verde es alcanzado, which simply means they have churches, Christians, and Bibles. que básicamente significa que en esos lugares hay iglesias, cristianos y Biblias disponibles. Doesn't mean we don't ever plant churches there. It's just these are areas that have churches. Y no significa que no debiéramos plantar iglesias ahí, pero lo verde significa que ya hay iglesias. The yellow is somewhat reached. Lo amarillo es que está más o menos alcanzado. The red is unreached. Lo rojo es que no está alcanzado. This is what is called the 1040 window. Eso es lo que se llama la ventana 1040. That red area, Esa área roja, just so that you know that there are, if you could just kind of click through the slides on this slide. Yeah, that's good right there. There are 3 billion people that live in this region of the world that have never heard the gospel one time. hay 3,000 millones de personas que viven en esa región, que viven ahí, que nunca han escuchado el evangelio ni una vez. Now, I don't know what that does to your heart. Ahora no sé qué provoca eso en tu corazón. I mean, we're here a bunch of, amongst church planters that have a heart to reach the world with the gospel. Porque sé que estoy aquí en medio de plantadores de iglesia que tienen la visión de alcanzar el mundo con el evangelio. 3 billion people 3,000 millones de personas never heard the gospel. nunca han escuchado el evangelio. So you've probably heard me share these stories. Tal vez me has escuchado compartir estas historias. We go into a village in these areas. Fuimos a un pueblo, a una villa en una de esas áreas. We say, have you ever heard of Jesus Christ? Y les preguntamos, ¿alguna vez has escuchado de Jesucristo? They say, no, he doesn't live here. Check the next village. Y la respuesta fue, no, pues aquí no vive, a lo mejor pregúntame en la otra aldea. I'm not joking. No es una broma. That's the unreached. Ellos son los no alcanzados. 3 billion people in the world today are waiting for church planters. 3,000 millones de personas están esperando para nosotros, plantadores de iglesia. We need many, many, many more church planters. Y necesitamos muchos, muchos, muchos más plantadores de iglesia. And I just want to tell you that the world is reachable. Y lo que quiero decirte también es que el mundo es alcanzable. I'll leave you with this last slide. Los quiero dejar con esta última diapositiva. One more. ¿Una más? Back. ¿Atrás? You guys find it? Esa. There we go. In the early church, En la primera iglesia, the ratio of unreached people groups to the church la relación de personas no alcanzadas con la iglesia was one church in the New Testament era de una iglesia del Nuevo Testamento had to reach 12 churches to reach the world with the gospel. tenía que, 12 unreached people groups to reach the world with the gospel. tenía que alcanzar a 12 grupos de personas no alcanzadas. So one church was responsible for 12 unreached people groups. Así que en esa época una sola iglesia tenía que ser responsable de alcanzar a 12 grupos distintos de gente no alcanzados. By the way, they reached the world with the gospel in their day. Y por cierto, en esa época alcanzaron al mundo con el evangelio.
That's what it says in the book of Colossians. They preach the gospel to every creature under heaven. Eso viene en el libro de Colosenses, donde predicaron el evangelio a toda criatura debajo de los cielos. Today, El día de hoy there's 1,000 churches hay 1,000 iglesias to one unreached people group. por cada grupo no alcanzado, por cada un grupo no alcanzado. What does that mean? ¿Qué significa esto? There is 1,000 churches that can come together and say, together we're going to reach that one unreached people group. Que podría haber 1,000 iglesias que podrían juntarse para decir, juntos vamos a alcanzar a ese grupo de personas no alcanzados. And we would reach the world in our generation. Y hubiéramos ya alcanzado al mundo entero en nuestra generación. It's not impossible. No es algo imposible, It just takes a vision, pero se necesita una visión a theological conviction y una convicción que viene de la teología, that it is our responsibility to bring the gospel to the ends of the earth. de que es nuestra responsabilidad llevar el evangelio a los confines de la tierra. And the only way to do it Y la única forma de hacerlo is to plant churches, preach the gospel, make disciples. es plantar iglesias, predicar el evangelio, hacer discípulos. That plant churches, preach the gospel, and make disciples. Plantar iglesias, predicar el evangelio y hacer discípulos. And on and on and on we go. Y una y otra vez ir. And the Spirit of God will anoint you to do that. Y el Espíritu de Dios te ungirá para que lo hagas. That is the purpose the Spirit has been given. Ese es el propósito que el Espíritu te ha dado. For he will come upon you, and you will be witnesses of me Porque vendré sobre ustedes y me serán testigos in Jerusalem to the ends of the earth. en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Let's pray. Vamos a orar. Father, we just thank you so much, God, for your word. Padre, te damos tantas gracias, Dios, por tu palabra. And we just pray, God, that you would stir our hearts and give us a vision for you. Y oramos porque tú despiertes nuestros corazones y nos des una visión de parte tuya. For your work in our lives. Para tu obra en nuestras vidas. For what you want to accomplish through our lives. Para lo que tú quieras lograr a través de nuestras vidas. Through your church. A través de tu iglesia. Be glorified, we pray. Glorifícate y oramos And en it's tu in nombre. Jesus' name we pray. En tu nombre Amen. oramos. Amén. Amen. Amén.